acompañarnos en este nuevo programa de Diálogos Judiciales. Estamos muy contentos de que nos acompañe para hablar sobre temas de derecho, de cultura de la legalidad, también un poco de tema de cultura general, porque es importante que conozcamos los temas relevantes en el ámbito judicial para pues, que tomemos las mejores decisiones en el tema de la vida diaria cuando se presenten estos temas en nuestra vida. Y bueno, la verdad es que el día de hoy tenemos el placer de comentar un tema muy importante que pues muchas veces por precisamente la labor que realiza el Poder Judicial del Estado, tenemos pues indirectamente la función, la vemos indirectamente, pero ahora vamos a tener el privilegio de contar con un experto en la materia del sistema penal acusatorio que nos hablará sobre el Ministerio Público o bien el fiscal en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Quién es el fiscal? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Y también cuál es el cambio cultural que se está dando respecto de esta figura dentro de los famosos juicios orales en la materia penal. Bueno, lo comentaremos con el doctor Fabio Valdés Benzazón, quien es especialista, como ya lo he dicho, en el sistema de justicia penal acusatorio. Además, es consultor del programa de seguridad y justicia del USAID, instructor Abarroli en México, fue también director de la Asociación Pro Derecho, dedicada también a los temas de la cultura de la justicia penal. Fue uno de los primeros jueces orales en Chihuahua. Recuerdo que Chihuahua junto con Nuevo León fueron los primeros estados que implementó el sistema oral, y también es consultor del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también en estos temas del sistema penal acusatorio. Agradecemos mucho al doctor que haya tomado tiempo en su apretada agenda para que nos acompañe. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Mauro, es muy amable, estoy a la orden. Bueno, y bueno, también quiero agradecer porque realmente nos lo pirateamos realmente al doctor, o sea, vino a compartir sus experiencias con la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Instituto de Formación Profesional de esta importante dependencia. Agradecemos mucho a la doctora Rosy Esparza Macías que nos haya pues servido de contacto y realmente pues que nos haya prestado tantito, ¿verdad? Nos tomamos un momentito para platicar sobre estos temas tan importantes en esta, yo creo que es una nueva dinámica de impartición de justicia, un nuevo, pienso yo, una nueva relación entre el Poder Judicial, entre los actores del juicio oral penal con la sociedad en sí, pienso yo, una relación que se había fracturado un poquito porque la gente no conocía muy bien los jueces ni los fiscales y ahora los está viendo prácticamente todos los días en las noticias, está viviendo los juicios orales a través de los casos ahí más mediáticos que hemos tenido, no solamente en Nuevo León, sino en México entero. Y doctor, realmente estamos viviendo, y eso sería el primer tema, estamos viviendo una nueva cultura judicial en el país, ¿no? Con los juicios orales, sobre todo en materia penal, que son muy impactantes para la sociedad. ¿Usted considera que realmente estamos viviendo un cambio cultural en este sentido? Sí, absolutamente. Esto es interesante explicarlo desde un ángulo. Hay varios ángulos siempre para explicar los fenómenos complejos, ¿no? Uno de ellos sería, si bien es cierto, se considera que la sociedad por el momento no acepta de buena gana este cambio, y entiéndase que es un cambio cultural también. Un sistema de justicia no es otra cosa más que una expresión cultural de una sociedad. Se está mencionando con frecuencia de que no lo acepta y no lo quiere, pero yo te puedo asegurar que la diferencia es que ahora al menos la sociedad habla de algo que medio conoce o conoce, y antes era absolutamente ignorado. Solo que tuvieras el carácter, digamos, de víctima, o de acusado, o detenido, imputado, en fin, como se llame, o probablemente de testigo, y en papelitos, en hojas, teniendo absolutamente ignorancia respecto de quiénes juzgaban, quiénes acusaban, en fin. Entonces, lo cierto es que aunque hay una crítica, yo le apuesto mucho al reconocimiento de que ahora estamos hablando de un tema del que se debió de haber hablado hace mucho, que es el servicio de justicia, su calidad en el sentido de quiénes son las instituciones involucradas en este sector y por lo tanto encargadas de otorgar el servicio. Y aunque estamos saliendo pues raspados de alguna manera, es decir, es preferible, si no se establece el punto de partida, si no sabemos qué es lo que hay que mejorar, y esto es a través de una evaluación, de un señalamiento, de una crítica, pues seguramente no habría ruta ni habría meta hacia dónde llegar. Entonces, yo solo quiero comentarlo, es un cambio importante, sin duda positivo, aunque sea cuestionado, es positivo. Ahora estamos cuestionando con muchos más elementos, con conocimiento, digamos, de información. Hay una cantidad de videos que se exponen en el internet, en las redes sociales, en las que, no solo en el país, pero por supuesto en el país,
se difunden actuaciones, pueden ser censurables o no, la clave es que se difunde, la clave es que sí se está socializando, probablemente no a través de las mejores estrategias, digamos, de difusión, Pues sí. pero sí se está difundiendo el cambio. Y yo prefiero que digan que no están conformes a que digan no tengo idea cómo, que es como Claro. estábamos y es como estamos, por decirlo así. Pues todos nos entramos al punto, pero es importante tocar esos temas generales para acudir al tópico que nos interesa en este programa. Pero precisamente esta difusión, muchas veces la difusión no planeada es la que se da más, ¿no? Por ejemplo, es como un agua, es como un río que busca sus propios cauces, ¿no? Las redes sociales, estas son los cauces prácticamente de toda la información que surge en una determinada época, en esta época de que vivimos. Ahora, el tema es que se ha culturizado tanto que ya es charla de café también, ¿no? Los juicios orales o las cuestiones que están viviendo en los temas de mediáticos ahora contra gobernadores que estamos viviendo, de ahora los temas de que están liberando a todos los presos Ajá. y que van a salir presos de las prisiones, por lo menos, ya están hablando de los derechos humanos, ya están hablando, Correcto. tratando de interpretarlos y la sociedad está, si bien, como usted le está, hay una crítica constante, pero también hay una, no sé cómo llamarlo, una incorporación de de esos nuevos conocimientos a la vida diaria del mexicano, ¿no? Esto es absolutamente, digamos, innegable, por eso era importante destacarlo, reconocerlo. Eh, el problema no está en que ahorita haya cuestionamientos de cómo se otorga el servicio. La ventaja es esa, que ahora hay cuestionamientos de cómo se plantea el servicio. Así es. Uno debe de ver en perspectivas no siempre, perdón por la expresión, digamos, mediocres o de poco crecimiento las cosas. Yo estoy de acuerdo en que todo no está funcionando en un nivel óptimo, pero lo cierto es que ahora podemos estar haciendo señalamientos mucho más precisos que antes. Claro. Antes era un juez, antes era un MP, antes era la policía y por supuesto hablar de derechos humanos era básicamente romántico para algunos salones de clase. Así es. Pero es que ahorita hay en muchos medios de información y por supuesto los que en efecto son mucho más versátiles, poco controlados, pero esto es bueno, no necesariamente malo, todo lo que viaja pues en el internet, todo lo que puede llegar ahí, porque pues la prensa escrita y otra puede tener ciertos mecanismos de control, ¿no? Y esto es interesante, para mí es muy interesante. Claro que se tiene que pasar por un momento crítico, que es el momento pues de verse desnudo al espejo, ¿no? Claro. Y ya era hora de hacerlo. Entonces uno no está muy conforme con lo que uno tenía, pero es lo que se tenía. Pero las crisis son oportunidades también. Son oportunidades. Sí, claro. Ahora, porque también un tema interesante es que los actores, ya para acercarnos un poquito al tema, también están siendo visualizados por la sociedad. Estamos viendo jueces que rompen los sillones porque no están de acuerdo, estamos viendo correcto. jueces que se pelean con sus secretarios, Correcto. estamos viendo jueces que se enfrentan a abogados más preparados o abogados no preparados, fiscales que de repente no saben dónde están parados, etcétera. Entonces, esto implica que todos los que estamos involucrados de alguna manera en este nuevo sistema, nos veamos, como usted le dice, desnudos ante un espejo, digamos, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Para no aparecer en las redes sociales, ¿no? Sí. Y este tema, pues, es muy importante, ¿no? Sí, sí, los cambios son urgidos, vamos, son convenientes, porque teniendo, digamos, ahora sí la conciencia por parte del sector de justicia, me refiero a todas las instituciones de gobierno, Claro. de que es casi inevitable ser de alguna forma expuestos, me parece a mí que sin hacer una evaluación, que además yo no puedo hacer una evaluación, no soy quien pueda hacerla, al menos no a la ligera, con diferentes niveles, pues, ya sea en materia federal o en los estados, se ha ido evolucionando, se han tratado de transformar las instituciones, algunas con mayor éxito que otras, ¿no? Pero finalmente sí se está generando una transformación, eso creo que hay que reconocerlo. No me atrevo ni siquiera a decir que lento, yo soy una persona desesperada, con esto que quiero decir, pues me gustaría que fuera más rápido. Claro. Pero como esto no es de gustos, caprichos o contentillos, entiendo que una transformación cultural en un país complejo como el nuestro, Claro. sobre todo con una justicia dividida, federal, local y ahora una tercera noción de lo nacional, es decir, con una, digamos, coexistencia no bien regulada de lo que es la federación, competencia federal y estatal, bueno, pues es complejo, no va a ser rápido, ¿no? Ahora, una pregunta antes de entrar al tema. ¿Y las evaluaciones serán oportunas en este momento? Porque se acaba de implementar en 2016, en junio. Sí. Acabamos de pasar el mes de junio hace poquito tiempo, es un año.
¿Será momento de hacer evaluaciones en el momento? ¿Tenemos que esperar un poco más? Sí, no tengo duda de que sí, ¿Sí? pero voy a explicar por qué. El problema es qué es lo que se quiere evaluar. Cuando uno evalúa, uno tiene que generar indicadores Claro, tendientes claro. a buscar algo. Entonces, Sí. si yo quiero evaluarlo en comparación a no sé qué, digamos, a un ideal del que estamos muy distantes, pues honestamente no es una buena forma, porque además se va a acentuar esa idea de que no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Claro. Pero por supuesto, una primera evaluación que se le conocería, por ejemplo, como diagnóstica, es fundamental, porque si no, no vas a ver el proceso de evolución. Y Claro. dije de evolución hablando, digamos, de forma muy positiva, porque yo estoy seguro que hay ejemplos de involución, es decir, se llegó a un escalón y para luego lo atrás, regresaron claro. uno o dos. Entonces hay varios ejemplos de eso, por eso creo que una evaluación, al menos diagnóstica, primaria diagnóstica, Sí, para saber qué está pasando. sí, y no solo basada en indicadores cuantitativos, porque estos se corresponden un poquito más a los informes que se pueden dar, digamos, por cada institución. No, los cuantitativos suelen hablar bien, son números y los números dicen poco de la calidad del servicio, claro. sino un poco más cualitativos. Creo que eso se puede hacer, esa evaluación constante permite saber en dónde estamos y por supuesto si hay un retroceso hay que alarmarse, si hay un avance por minúsculo que sea, pues creo que valdría la pena reconocerlo, ¿no? Claro, y bueno, la verdad es que la sociedad ha dado su voto de confianza al nuevo sistema penal, al final de cuentas, pero ese voto de confianza va a durar muy poquito, ¿no? Habrá que dar ciertos indicadores de que está funcionando, o de que al menos están dando otros resultados que el sistema anterior para que siga avalándose un poco más este sistema. Y esos serían los indicadores que usted dice que deben de darse al menos en este momento, ¿no? Sí, yo creo que ya deberían de existir los primeros y estos pueden implicar también entrevistas a los usuarios, Claro. sabiendo elegir cuáles son, digamos, el tipo de preguntas o indicadores que se buscan, ¿no? En una visión incluso creo que muy interesante del cambio cultural, fíjate que acabo de mencionar al principio que la propia sociedad tiene una postura, digamos, crítica. Está bien, eso es formidable, de hecho eso es lo que se debería de incentivar, el señalamiento, la postura crítica, inteligente, pensante, pues, de las cosas, pero al final esto nos va a llevar a un tema muy importante al que no hemos llegado. El sector de justicia, si bien es cierto, es un servicio, en este caso en particular, a diferencia de la salud, del agua, de la luz, de la educación, de otros servicios, la educación también comparte un poco esta parte, depende mucho también de la sociedad. Es decir, si tú reclamas justicia, debes de saber que tienes un compromiso también cuando te toca declarar, a decir la verdad, cuando te toca denunciar, cuando te toca... Es complicado, ¿no? Pero finalmente también debe de haber eso. A mí me apena que alguien se atreva a reclamar justicia y por su parte esté dispuesta a mentir, ¿no? Sí. Entonces es un contrasentido, es que el problema cultural es profundo y, por ejemplo, cuando se habla de la corrupción, digo, esto ya se ha dicho, esto sí desde hace muchos años, normalmente el binomio no solo está en el Estado, ¿no? El binomio es sociedad y Estado, es decir, Estado y sociedad corruptos, porque no puedes visualizarlo de otra manera. Siempre hay un corruptor y un corrupto. Ajá, es que tiene que funcionar así. Entonces, cuando te das cuenta que, por ejemplo, toda la información que recaban quienes se encargan de investigar, que no estoy diciendo que no puedan hacerlo mejor, pero depende también de quien desee informar, de quien desee platicar la verdad, de quien desee denunciar, bueno, cuando este vínculo de desconfianza se vaya limando, se genere pues un vínculo de confianza, la transformación cultural se puede dar. Entonces, por eso es importante sí hacer evaluación y creo que al final llegaremos al punto de decir, o todos queremos algo por lo que luchamos, o no. Muy bien. Vamos a ver si nos permite un corte. Sí. Estamos hablando, bueno, no hemos llegado al punto, pero ha estado muy interesante lo que nos ha comentado el doctor Fabio Valdés Benzazón sobre el tema del sistema penal acusatorio que estamos viviendo actualmente en México, este cambio cultural tan importante. Vamos a hablar un poquito específicamente sobre el tema del fiscal, el tema de cuáles estas pesos, bueno, esta repartición de pesos específicos dentro de las responsabilidades que se dan en el sistema. La sociedad tiene, como usted lo dijo, algo muy importante, los jueces, los policías y los fiscales, los defensores, etcétera, ¿no? Y ahora una figura nueva que tampoco no he terminado de entender muy bien, que es el asesor de la víctima, algo así también. Entonces, vamos, no nos deje, estamos en un tema muy interesante y que pues también le puede servir para tomar decisiones en su vida diaria. Esperemos que nunca se vea involucrado en este sistema, pero si tiene que hacerlo,
pues ya tendrá una gran perspectiva al respecto. Recuerde que lo invitamos siempre a que consulte la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en www.pjenl.gov.mx o cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará esta página con importante información para usted. Volvemos un instante con usted. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el doctor Fabio Valdés Benzazón, experto en el sistema de justicia penal acusatorio, este nuevo modelo que se ha implementado en México para darle respuestas a la ciudadanía pues, más rápidas, más efectivas respecto de este tema de justicia social o justicia penal. Y creo que, pues, como bien lo ha comentado, hay algunos temas de crítica, pero son interesantes tomando en cuenta sobre todo que la sociedad está muy interesada en el tema y yo creo que ha despertado ese interés y en sí mismo esto es favorable. Vamos a introducir el tema que es precisamente el factor del fiscal dentro de nuestro nuevo sistema, un tema que desafortunadamente hemos tenido oportunidad, doctor, de comentar aquí en Diálogos Judiciales. Hemos hablado mucho del defensor, privado, público, del juez, y el fiscal lo hemos dejado un poquito ahí porque es un tema complejo y le agradecemos mucho que nos ayude a usted a aclararlo un poco. Yo creo que hay diferentes operadores, ¿no? Nos han comentado. Está, pues obviamente el juez, operadores, esos intervinientes dentro del proceso. Sí. Nuevo es el juez, que va a estar ahí togado en la sala de juicio oral. Está el defensor público, bien, o el defensor privado. Está el fiscal, que es el que, un investigador y es el que va a llevar el juicio para acusar a la persona que supuestamente cometió el delito, y también está pues un asesor de la víctima, ahora una figura, entiendo, reciente, para que la víctima tenga una persona que lo apoye jurídicamente, ¿no? Y no sea el mismo fiscal como era antes. En el tema específico del fiscal, me gustaría que nos comentara un poco sobre el tema del estereotipo que se ha adquirido por el Ministerio Público en el anterior sistema, no muy favorable en el sentido, pues obviamente, de la corrupción, de la poca atención, del típico burócrata y demás, claro, con sus excepciones, o también sabemos que hay grandes funcionarios que han trabajado muy bien ahí, pero creo que también llega desafortunadamente con un peso muy, muy grande el fiscal a este nuevo sistema, ¿no? A revertir esta cultura. ¿Qué tanto hay de eso? ¿Qué tanto es cierto de eso? ¿Qué tanto tiene que trabajar el Ministerio Público, obviamente, para implementar el sistema, pero sobre todo, para trabajar en el sistema, pero sobre todo para generar ese cambio cultural? Sí, enfocándome en la pregunta que me haces, que espero haberla identificado con precisión, es la transformación que en este caso está sufriendo, digamos, la Fiscalía o la Procuraduría, de hecho, de Procuraduría a Fiscalía, pero incluso en un sector específico que tiene que ver con los ministerios públicos o fiscales. Sí, porque la institución todavía es mucho más compleja. Mira, el tema es bien interesante. Se habla de un cambio, en efecto, que ahorita hay mucha efervescencia, pues hay mucha difusión sobre lo que son las fiscalías, ¿no? Y es importante dejar en claro que no se trata de un cambio de nombre, pues no es... Sí, porque eso es importante. Sí, porque un cambio de nomenclatura parecería que este país está optando por cambiar de forma y no de fondo las cosas. Yo no sé si se pretende o no así, pero lo que me queda en claro es que la función de un fiscal y la función de un ministerio público es absolutamente distinta. Los ministerios públicos, para tratar de marcar hay más, pero una diferencia muy notoria, tenían una característica en el que se llamaba sistema, digamos, ahora dicen tradicional, digamos, escrito básicamente con notas fuertes de lo inquisitivo, tenían fe pública. Entonces eran fedatarios del Estado y, ojo, fedatarios del Estado sobre las actuaciones de investigación. Entonces es como si todas las actuaciones de investigación estuvieran notariadas, por decirlo así, sí. Por lo tanto con un valor demostrativo, probatorio, abrumador respecto de lo que pudiera obtener. Que era cierto hasta que se mostrara lo contrario. Ajá, sí, y el famoso principio de inmediatez procesal, que finalmente se lo expresa la Corte en su momento, es decir, no solo están, digamos, tienen fe pública,
son los primeros en recabar la información y esa es más valiosa que la que alguien más recabe después. Claro. Entonces, esto lo que demuestra es un Estado cuya democracia es débil, es decir, es un Estado autoritario. Es un Estado en el que lleva todas las de ganar, ¿me explico? Sí. Es yo tengo a mis notarios, entiéndase MPs, eso eran legitimadores de los actos de investigación, dotados de fe pública, etcétera. No necesitaban ser buenos litigantes porque en realidad una vez que ellos conformaban un documento público de mucho peso, lo enviaban a los jueces. Y entonces ya los jueces lo recibían, ya no estaban dotados aquellos de fe pública, pero finalmente los jueces estaban, digamos, supeditados a entender que ese era un documento público fuertísimo, ¿no? De un peso casi imposible, digamos, de combatir a través de una defensa. Entonces la litigación era pobre, entiéndase que era pobre. Y bueno, era un momento histórico, o sea, no estoy haciendo una crítica, estoy explicando de dónde se viene y hacia dónde se va. Claro. Entonces se abandona esta figura del ministerio, o se pretende, mejor dicho, abandonar la figura del ministerio público dotado de fe pública, legitimador de los actos de investigación, y surge una palabra nueva que se llama fiscal. La propia palabra sugiere algo diferente. Fiscalizar, como lo hace el fisco con el pago de impuestos, con los contribuyentes. Bueno, en este caso ya no son legitimadores, son los observadores de la legalidad de los actos de investigación. Entonces su función es distinta porque debieran de convertirse, aquí sí voy a hablar en el hipotético, no dije que así sea, debieran de convertirse en extraordinarios litigantes. La palabra burócrata en sí se le da un sentido peyorativo, pero no lo tiene. Hay un ejercicio también del poder en el escritorio, pero se entiende cuestión intelectual, no solo una cuestión, digamos, de no hacer. En el escritorio también se hacen cosas, se piensa, se construye intelectualmente. Entonces sí, van a ser burócratas, pero de calidad, es decir, analizan la información, la fiscalizan, la cuestionan. El trabajo no es fácil, pero ese sería el objetivo. Y no es fácil por varias razones que, si me permites, voy a tratar de ordenar rapidísimo. Fiscalizar lo que otro hace es razonable y de alguna manera se puede llegar a un nivel de excelencia. Fiscalizar lo que uno mismo hace es un tema complicado. Cuando la mayoría de las procuradurías tienen a su vez investigadores operativos de campo, no estos burócratas, sino los de campo, los que sí recaban la información, tampoco dotados de fe pública, pero la recaban, y tienes internamente otros que revisan esos actos de investigación, y tienes además, entiéndase, peritos y policías, y tú le pides que te autofiscalices, naturalmente puede haber una dificultad enorme, es doloroso, es traumático, pues. Claro. Si yo digo que algo está mal, estoy mal. Sí. O sea, yo mismo yo mismo reconozco mis errores. Sí, y eso es muy difícil, ¿no? Claro. Eso es una tarea complicada. Esa es la razón por la que en algunas otras expresiones del servicio de justicia en otras partes del mundo optaron por lo más sano. Es, bueno, nos separamos un poco para poder fiscalizar. Sí. Y así, si yo digo que él actúa mal, no dije yo actúo mal, dije él actúa mal. Y en cambio aquí, si yo digo él actúa mal, eso implica que yo diga que yo actúe mal. ¿Me explico la diferencia? Sí, claro. Aparte, en esa forma de autofiscalizarme, hay un contenido ético muy fuerte. Claro. Hay un trasfondo, sí. En realidad es una forma complicada. No dije que esto sea fácil. Esto justo quiero dejarlo en claro. Es complicado. ¿Y es el modelo mexicano? Sí, es el modelo mexicano. Es el modelo mexicano. Es el modelo mexicano a nivel federal, es el modelo mexicano a nivel estatal. Con un ejemplo o dos probablemente en los que servicios periciales está dejando un poco de lado. Habría que ver qué tan de lado y qué tanta, digamos, independencia habría, o más que independencia, autonomía habría para la toma de las decisiones. El camino es lento, pero pues hay tarea que hacer, eso es lo importante. Entonces, fiscalía es un tema complicado porque es fiscalizar los actos de investigación, y eso va a reinterpretar el artículo 21 constitucional. El 21 constitucional no necesariamente tiene, en mi opinión, que modificarse, pero sí tiene que reinterpretarse, que esa es una labor más simple que la de todo el proceso legislativo para hacer un ajuste de una norma de ese tipo. Cuando habla del artículo 21 constitucional se refiere a la facultad que tienen los fiscales de investigar, ¿no? Es correcto, sí, el 21 constitucional de alguna manera deja yo no digo que está mal, está bien, es una disposición constitucional general, como debe de ser, abstracta, impersonal,
y básicamente dice que la investigación estará a cargo del Ministerio Público y las policías. Se entiende que las primeras dirigiendo, así se dice, dirigiendo la investigación, de manera que parece que dirigiéndolos a ellos. Esa es la primera confusión, ¿no? Y esto es confusión porque entonces ya no saben si van, si no van, si les toca, o sea, no son jefes unos de otros, son dos grandes grupos y ojo, estamos dejando de lado todo el sector de servicios periciales. Claro. Servicios periciales hace investigación de campo, es pieza fundamental en un sistema acusatorio, prueba científica. Pero el 21 dice que la investigación está a cargo de policías y fiscales, no dice de peritos. Honestamente, es de policías, peritos, y necesariamente en la parte, y parece que lo que interpretas ahí es que los peritos van a depender de uno de otro. Es que eso parece. Sí. Como se habla de una dirección, nosotros entendemos dirección como una relación de suprasubordinación. Así es. El que dirige manda. No, lo que pasa es que el que lleva a audiencia es una dirección jurídica de los actos de investigación. El que va a audiencia a peticionar, pues es un abogado o abogada, entiéndase, un fiscal en este contexto. Y los que recaban y recopilan la información, bueno, son las distintas corporaciones policiales, no nada más las que corresponden a la institución, y por supuesto también servicios periciales, ¿no? Incluso pudiendo estar separados o no, cualquier experto que finalmente asuma el compromiso de generar una opinión solvente sobre un tema en particular. Entonces, esta dirección es una dirección jurídica. Finalmente, nadie puede catalogar una conducta como típica, antijurídica, culpable, etcétera, que no sea un abogado. En un primer momento, un MP que hace una pretensión ante un juez y después el juez le dará alguna, digamos, definición, no sé si más precisa, dependiendo qué resolución sea, que si es la de juicio, pues es la que vale, es la precisa, es la definitiva, ¿no? Es la que tengo que convencer. Ahora, solamente para tratar de interpretar el tema, el cambio del Ministerio Público al fiscal es que deja de tener fe pública, ya no, el fiscal ahora ya no es un fedatario, o sea, tiene que demostrarle a un tercero, en este caso el juez, que lo que dice o investigó es cierto, tal como se lo presentó. Sí. Y esto con el apoyo de un área de periciales que estaba como casi medio libre, sí. no sabemos dónde queda, y con el apoyo también de las policías que también ya no son subordinadas a él, porque antes también tenía ese concepto de que los ministerios públicos mandaban pues de hecho se llamaba policía ministerial o cosas así, ¿no? Hay una nueva valoración de los operadores, ¿no? Cuál es su labor, sus obligaciones derivadas precisamente de la investigación. Entonces eso sería un tema interesante, o sea, el fiscal es el encargado de investigar por sí mismo o por otra persona. Más bien lo que es importante es dejar en claro que un fiscal no hace actos de investigación, lleva a audiencia los actos de investigación. También importante eso. Es lo que debe de hacer. Y otras personas se encargan de llevar a cabo los actos de investigación y generar sus registros. ¿Por qué lo platico? Los fiscales no deben de generar registros de los actos de investigación. Si me dijeran, no está prohibido, bueno, no está prohibido, pero entonces si genera registro, de alguna manera podrá ser conducido a declarar sobre lo que generó como registro, claro. Y entonces quien litiga en audiencia, ¿no? Entonces esta es la visión de las cosas. Es importante decirte que aunque no hay una relación jerárquica, justo no aplica tampoco a la inversa, es decir, no es que yo policía hago algo y te digo, no, pues tú hazlo bien o ve que falta, no. Usted tiene que hacer el trabajo bien y punto. Y si no lo hace bien, tiene un costo. Y el costo es que yo no puedo ir a audiencia con estas cosas. Claro. Porque estas cosas son deficientes. Y no solo eso. El titular de la acción penal sigue siendo el Ministerio Público. Si yo encuentro que hay violación grave a un derecho fundamental en el proceso de recabación de la información, de la investigación, sí. Claro, el primero en decirle, ¿no quieres saber cómo mando? Sí. Intento acción penal en contra tuya, porque lo que no permito es violación de derechos fundamentales. Entonces queda claro que sí hay, digamos, una dirección jurídica que implica que no es que sean lo mismo, es que cada quien hace lo suyo. Y el titular de la acción penal es el Ministerio Público y sigue siendo el Ministerio Público. Claro. Esto implica cómo te enseño, cómo te pido que hagas las cosas bien. No es haciéndotelas yo. Te pido que las hagas bien, porque si las haces mal y te sorprendo, al fiscalizarte te la perdono ninguna. Dependiendo la violación, puede ser sanción administrativa, cosa de la que no se encargaría el fiscal, pero si es violación a un derecho fundamental es ilícito y la ilicitud es tema de acción penal, por lo tanto del fiscal, y ejerce un control directo sobre peritos
o policías. Muy bien, ya, muchas gracias. Hemos Perdón. ya entrado al tema del fiscal en sus nuevas o concepciones, sus obligaciones dentro de la investigación, aunque hay algunos temas que reflexionar ya en la sala de audiencia, también muy importantes. Por supuesto. Síguenos acompañando aquí en Diálogos Judiciales, estamos con el doctor Fabio Valdés Benzazón, experto en el sistema penal acusatorio, hablando precisamente de esta figura del fiscal, este Ministerio Público, que ha cambiado esta, pues, no sé, sustancia dentro del sistema penal, y es muy interesante visualizar cuáles son sus nuevas funciones y también cuál es su nueva interpretación por parte de la sociedad. Recuérdenlo también, tenemos un programa en Radio Nuevo León, en 102.1, en Radio Libertad, con el tema en el tribunal, todos los sábados a la 1:30 de la tarde, también en Radio UDEM 90.5 de FM con vínculo jurídico todos los miércoles a las 6 de la tarde, y tenemos una estación de radio también online que está en la página www.eneltribunal.org o en la página del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ahí pueden encontrar también este acceso con temas de cultura de legalidad, cultura general, y también temas pues que tienen que ver con las artes. Volvemos con ustedes un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos con don Fabio Valdés Benzazón, experto en el sistema penal acusatorio, donde ha sido ya juez, ahorita es consultor de varias instituciones, ya las comenté al inicio, no las quiero comentar otra vez porque son muchas, pero pues bueno, nos está acompañando, le agradecemos mucho que nos esté hablando sobre el tema del fiscal dentro del sistema penal acusatorio, cuál es esta nueva perspectiva que tienen los ministerios públicos ahora fiscales. Ya nos ha comentado que no es solamente un cambio de nombre, sino también es un cambio funcional dentro de esa nueva estructura, y con ello pues también veremos, yo creo que en muy poco tiempo, si no es que lo estamos viendo, pues también una nueva visión que va a tener la ciudadanía de los fiscales. Este tema yo creo que se ve más en la investigación, no, pienso yo, no tanto, no sé si esté bien así que lo comente Fabio, tú me corregirás, porque la investigación se da en el plano pues de lo técnico, ¿no? Se ve más para la sociedad en el tema de la audiencia de juicio, porque pues obviamente es pública, como ya lo comentamos, la vemos incluso hasta redes sociales, y el fiscal pues está ahora sí que pues en no sé, ahora sí que en el cadalso de la videograbación, ¿no? Porque pues si comete un error ahí va a quedar grabado para toda la vida, ¿no? Ahora, te preguntaba en el entrecorte si los que participan en la investigación, dirigiéndola, apoyándose y tomando una decisión para llevar esto a juicio, ejercer la acción penal, son los mismos que van a la sala de audiencia, y me comentabas que puede ser, pero no siempre sucede así. ¿Cómo está ahorita organizado ese tema según tu conocimiento? Sí, es decir, en algunos estados, por ejemplo en el de Nuevo León, se opta por tener una figura de un agente del Ministerio Público, orientador, que digamos tiene contacto con esta primera información que se recaba, denuncia, lo más, digamos, pronto en tiempo, lo más urgente en tiempo, y finalmente organiza, por decirlo así, la carpeta que servirá de soporte para que otro más vaya a audiencia, que es el agente del Ministerio Público investigador. Es importante decir que se pueden organizar de la manera que sea, de esta o de otras. Claro. Siempre hay que saber cuáles son los objetivos cuando uno transforma, digamos, la estructura organizacional, o como le llaman reingeniería, pues, de una institución. Vamos, no estoy diciendo mal o bien, estoy diciendo que eso puede hacerse, pero puede hacerse de otra forma. Es decir, no hay impedimento legal para que un agente del Ministerio Público, quitemos la O o la I, agente del Ministerio Público o fiscales en su momento, vayan a audiencia, independientemente de que también reciban la información, engrosen la carpeta, es decir, agreguen lo que crean que va a ser fundamental y no fundamental, todo lo recabado para poder ir a audiencia. En mi opinión, de hecho es mejor. Si yo diera una opinión, en mi opinión es mejor que el que ya conoce la información, claro, quizá desde mucho antes de la audiencia, o vaya a audiencia, porque puede ir mucho más sereno en la medida que conoce más información, sí, a que de pronto a mí me dijeran con urgencia de horas, exacto, vete a audiencia. Sí, sí, no conozco los accidentes. Ni las, y además se genera una relación consciente o inconscientemente, no lo sé,
de jerarquía, es decir, entre dos fiscales, uno que va a audiencia y uno que no va. Y este también puede ser un conflicto, ¿no? Claro. Porque en realidad puede haber jerarquías, yo no dije que estén prohibidas las jerarquías, pero lo cierto... un conflicto de intereses ahí, En mi opinión es más complicado, en mi opinión no es la mejor opción, creo que hay otras formas un poco más prácticas, sin perjuicio de que haya una parte, digamos, de las procuradurías que den alguna atención inmediata a ciertos casos, los canalicen, atención a las víctimas. Pero será también un poco más complejo, digo, a lo mejor es más fácil para llevarlo a juicio, pero también implicaría una gran carga de trabajo para un solo Ministerio Público tener esta dirección de investigación y luego acudir a la audiencia, ¿no? Porque representaría más tiempo para él, a lo mejor tal vez por eso sean los acomodos que sean de esta manera, ¿no? Es que por eso te digo, la clave es saber que no hay dos opciones, hay muchas opciones. Si uno pensara eso, sí, porque si yo soy el que va a conocer de 10, llevármelos a audiencia es complicado, pero ¿por qué si somos 4? En un ejemplo, somos 4 agentes del Ministerio Público, investigadores y 2 AMPIs, es un ejemplo, somos 6, pero es que no tenemos que repartirlo los 20 asuntos o 40 asuntos en uno, repartimos los 40 asuntos en 6, entonces la carga se reduce significativamente, sobre todo que se entiende que la toma de algunas decisiones pueden implicar no ir en ese momento a audiencia o no ir a audiencia, tomar otra decisión. Entonces no es 40 audiencias o 60 audiencias, es no todo cada lo que quien... no todo lo que debe ir a audiencia. Exacto, pero cada quien se responsabiliza de lo suyo, de lo fiscalizado por sí mismo. Porque, ¿qué pasa si el que recaba la información comete un error al visualizarla, al fiscalizarla? ¿A quién le va a tronar la bomba cuando vaya a audiencia? Y también está el punto de que el investigador te lleve la carpeta, te va a hacer audiencia y tú no estás de acuerdo con esa decisión. Sí, ese es un conflicto. Sí. Ese es un conflicto. Y es un conflicto de difícil solución porque son abogados o abogadas. Sí. Entonces, ¿cómo puede decir que alguien diga sí hay acción y alguien diga no, yo no puedo ir a acción? Pues la respuesta es, tú sí puedes ir a acción, ve, intenta acción penal y yo entonces me encargo de otro, porque si yo digo que ese está mal, bueno, entonces tú haz lo mejor y ve a audiencia. Sí, pero al final estos asuntos tienen que agilizarse, entonces viéndolo desde lo que es la funcionalidad, pensando en el usuario, en un servicio ágil, rápido y todo, me parece que puede haber otras alternativas. Voy a aclarar esto. Yo estoy hablando un poco, digamos, de manera general. Cada institución, en cada entidad con su problemática, debe de ser justamente un análisis previo, una evaluación diagnóstica, no en este caso, digamos, de otros elementos de resultado, para saber cómo la puedes ir configurando, y esto se pueden hacer ajustes. Normalmente los ajustes pasan por un proceso de revisión periódica hasta que sea lo que la institución desea, ¿no? Digo, pensando en los usuarios, considero yo. Claro, ahora, el tema de las divisiones implica también que hay una primera persona que atiende a la ciudadanía, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, soy víctima de un delito o siento que soy víctima de un delito, acudo ante un investigador, LAMPO, ¿no? Que le llaman, ¿no? De orientador. Y luego después, a lo mejor si se ejerce acción penal, el que va a ir a mi asunto a la audiencia va a ser otro distinto en la figura que me comentabas. Sí, claro. Para la ciudadanía también resulta un poco, a lo mejor contradictorio decir, bueno, si todo me atendió y sabe el problema, ¿por qué el otro va a la audiencia? Ante la ciudadanía también esto puede representar un problema, ¿no? A mí me parece muy objetivo lo que has dicho, es decir, hay otro elemento más, que lo dijiste muy claro, justo pensando en los usuarios, en los que probablemente se recomiende otra forma de organizarnos. Claro, si tú me tomas la denuncia a mí, tú me conoces. Claro. Y si yo voy a audiencia con otro, no lo conozco. Ahora, en mi opinión, estoy siendo muy claro, los ministerios públicos no es que tengan que tomar una denuncia, ¿verdad? Ni el AMPO ni el AMPI, habría que dejarlo claro, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, si hay un primer contacto, sería conveniente que este primer contacto pues pudiera ser, digamos, con quien finalmente iría a audiencia. A mí me parece razonable, pero insisto, habría que... más en confianza ciudadana que en temas de técnico jurídico, ¿no? Es decir, para el ciudadano sería mucho más, no sé, confiable siempre ver a una persona que está llevando su caso, que lo está atendiendo, y verlo en la sala de audiencia que ver a una persona distinta, ¿no? Sí, yo coincido con eso, es decir, esto entre otros elementos, ¿no? Ahora, no es, en mi opinión, algo, digamos, para satanizar que en este esfuerzo que estamos haciendo como país, ahí sí me refiero, como país,
para tratar de tener un servicio de justicia más confiable, de mayor calidad, pues estemos evolucionando, aunque hay referentes en el contexto, digamos, global. Lo cierto es que tenemos que hacer adaptaciones propias a nuestra cultura, ¿no? Sin olvidarlas, pero haciendo adaptaciones. Y esto implica un poco ensayo-error, es decir, Claro. Esto se pone en práctica algo y si no funciona, lo mejor es aceptar que puede haber otra alternativa. Lo que pasa es que uno tiene miedo a que cuando toma una decisión, alguien te diga, puede haber otra mejor, y tú dices, no, pero ¿qué tiene de malo? Hay una decisión, probemos otra. La cosa es pensar en evolucionar. A lo mejor no cambios muy drásticos, sino ir ajustando los temas. Es correcto. Yo creo eso, sí. Muy bien. Ahora, el tema del fiscal, o Ministerio Público Fiscal, se está creando precisamente, o este cambio se da para que, pues, este sistema que llamamos inquisitivo anteriormente, donde el Ministerio Público, pues, lo que recababa prácticamente era ley, y ahora iba en contra de la presunción de inocencia, ¿no? Entre otros principios, ¿no? Porque, pues, si yo declaraba ante el Ministerio Público que era culpable, pues, básicamente pues ya era culpable, ¿no? Sí. Pero creo que también se eliminaron esos, ahora con ese nuevo sistema ya se eliminaron todo lo que yo diga ante el Ministerio Público, como quiera tiene que probarse en juicio, ¿no? Sí, lo que estás diciendo es importante y por eso estamos siendo enfáticos en explicar la diferencia. Cuando explicamos la diferencia, lo que queremos decir es que aunque cambien el nombre, va a ser más complicado cambiar la función. Eso es lo primero que hay que dejar en claro para el colectivo y para todo el mundo. Sí, claro. Cambiar el nombre, ya está, de hecho ya está. Cambiar, digamos, la visión, saber que se asume un rol distinto, vamos a tardar más. Pero es importante saber que el cambio de nombre sugiere un cambio de rol y un cambio de función. Sí. Entonces, esto que me estás mencionando es importante. Se trata de abandonar, digamos, un Estado muy autoritario, muy invasivo, en el que todas las reglas le favorecen al Estado, para generar reglas un poco más justas, un poco más equilibradas. Esa es una. Y dos, la investigación no puede evolucionar. Por eso cuando tocaste el tema de la evolución, de la evaluación, fui cuidadoso. Si tú quieres mejorar, de alguna manera debes de saber objetivamente cuál es el referente. Las autoevaluaciones no son la mejor forma de saber, digamos, cómo estás. Es obvio que tú eres consentidor contigo mismo y no acepta uno que es neurótico, no acepto que me falta estudio, no acepto que soy disperso, no acepto que soy desordenado, pues porque soy yo mismo y lo veo muy fácil en cualquier otra persona, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la investigación mejore? Bueno, que haya una verdadera observación previa a una audiencia, porque ya en la audiencia es vergonzoso exhibir las violaciones a derechos fundamentales, exhibir la ignorancia, exhibir la falta. Ahí no, la cosa es antes. Entonces, la fiscalización debe de ser acá, antes de ir a audiencia. Por eso a mí no me obligan a ir a audiencia, elijo ir a audiencia. Pero si elijo y doy vergüenza, me preocupa. Sí, claro. O sea, si yo elegí es porque voy a ser exitoso, voy a hacer un excelente papel. Mira, al menos si no se logra el resultado, que sea un excelente papel. No pasa nada. Claro. De manera que el cambio implica, ojo, los ministerios públicos o fiscales no realizan actos de investigación, no deben de estar directamente relacionados con ellos ni con el registro de la información, porque ¿qué es lo que van a revisar? Eso van a revisar. Y si yo mismo lo hago, yo no me puedo autorrevisar. Y si no me puedo autorrevisar, la investigación nunca madura. Para que madure es que lo hagan así. Yo sé que hay una serie de planteamientos, algunos serios, algunos no tan serios. Cuando me refiero serios y no serios, es algunos con datos empíricos que justifican la opinión y algunos son básicamente, digamos, comentarios aprendidos o simplemente irresponsables, de que, bueno, la investigación, yo no dije que esté bien, está mal en muchos casos. Y cuando decimos muchos, quiere decir que debo de identificar en cuáles sí y en cuáles no. Y como todo en la vida, hay policías excelentes y hay policías no excelentes y hay policías muy malos. Y hay peritos en este mismo contexto y fiscales, todo esto está. La clave es poder empezar a trabajar, justamente el sistema está desarrollado para autodepurarse. Aquí se detecta quiénes son malos, en audiencia se detecta quiénes son malos fiscales, quiénes son malos jueces, quiénes son malos defensores, y el sistema trataría de irse depurando, de irse limpiando paulatinamente. Y en realidad te ofrece, porque el cambio cultural es lento, la posibilidad de decir, adáptate, exige más profesionalización, exige nuevas habilidades,
u otras competencias, estamos a tiempo para Sí, hacerlo. no que sea malo que sí que no puedes mejorar, ¿verdad? Claro, Exacto. exactamente. Y de hecho, para eso te dio el sistema, para ser mejor fiscal, mejor juez, mejor todo. Esa es la visión. Muy bien, vamos a hacer, si nos permite, otro Por paso supuesto. más. Le recuerdo también que estamos en nuestras redes sociales. Este tema fiscal es muy amplio. Fabio nos está haciendo favor de hacer una concentración de muchas ideas que pueden cerrarse en mucho tiempo. Pero si ustedes tienen alguna duda sobre este tema, si le genera algún tipo de interés, aprender un poco más o saber un poco más sobre algún punto, a través de las redes sociales puede hacernos saber esta inquietud. Nosotros la haremos llegar, si nos lo permite Fabio, para que nos haga una explicación un poco más amplia y también comunicarla con ustedes a través de las páginas de Facebook del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pues que con este nombre nuestra página. También estamos, ya se lo saben, en YouTube. Tenemos todos los programas de diálogos judiciales ahí para que pueda revisarlos si así lo desea. Estamos en Instagram, en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, donde estamos constantemente comunicando información que puede serle útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre el fiscal ante el nuevo sistema penal acusatorio, o lo que conocíamos anteriormente como Ministerio Público, que todavía en la Constitución lo maneja como Ministerio Público, no como fiscal, por eso también vienen de repente las confusiones. Es correcto. Pero ahora el Código Nacional de Procedimientos lo menciona como fiscal, ¿verdad? No, como Ministerio También Público. como Ministerio Público. Bueno, y ahora, pues porque ahora el fiscal general está en las nuevas legislaciones de los estados, etcétera. Pero ya nos explicaste concretamente, don Fabio Valdez Sazón, experto en el sistema penal acusatorio, nos ha explicado ya precisamente que no solamente un cambio de nombre, sino también un cambio muy estructural, muy de sustancia dentro de lo que hace el fiscal. Y bueno, la ciudadanía tiene una percepción de lo que son los ministerios públicos, ¿no? Yo escuchaba a muchas personas que decían, Dios esté libre de caer en una agencia del Ministerio Público, ¿no? Pero también creemos que esta nueva visión, ¿no?, del sistema penal acusatorio también nos ha dado buenas experiencias. La gente que va ahora a los famosos CODES, el Centro de Orientación y Denuncia de la Procuraduría del Estado, yo creo que también se ha dado también ese fenómeno esta forma de trabajar en otros estados, no sé realmente si es igual. Es que vas, te atienden, te escuchan, presentas tu denuncia si es necesario, se hace, si es posible, una fase de mediación y posteriormente, si es necesario, se hace esa investigación para llevarlo ante un juez. Esto originará, me imagino, unos retos nuevos para las fiscalías de cambiar la percepción de la ciudadanía hacia esta nueva función que están realizando. ¿Cuáles son los retos que tú aprecias más inmediatos y a largo plazo para los fiscales en este nuevo sistema? Yo pienso que lo que se debe esperar y de alguna manera lo que se debe exigir, digo, con paciencia, con prudencia, pues dejando que las cosas vayan asentándose, es primero el fiscal, lo que nos debe de dar seguridad es de que el compromiso que el Estado asumió a través del derecho penal, también hay disposición constitucional clara que dice nadie puede hacerse justicia por mano propia. Eso quiere decir, la justicia la aplico yo. Entonces lo que queremos saber es que la justicia se está aplicando bien por profesionales. ¿Por qué dije esto? El fiscal en realidad representa ese rol, no a la víctima. Y esto es importante aclararlo porque cuando el propio fiscal se siente representante de la víctima, olvida la naturaleza del derecho penal. El derecho penal... Qué interesante que comentes eso, porque anteriormente era muy común que se dijera que el Ministerio Público era el que representaba a la víctima. Y ahora también esa percepción debe de cambiar. Sí, debe de cambiar porque el derecho penal es de orden público, no de orden privado. Sí, claro. Cuando estoy diciendo esto, ojalá que nunca se malinterprete. Lo que estoy haciendo es justamente empoderar, digamos, la importancia de la víctima y aceptar humildemente la pobreza del derecho penal como la mejor vía para, en todo caso, hacerse cargo de la víctima. Claro. El derecho penal es la mejor vía para hacerse cargo en un contexto del derecho público, de enviarle un mensaje al colectivo de que si alguien comete una infracción penal, un delito, bueno, va a ser, digamos, enjuiciado y condenado. ¿Me explico? Entonces, esto es difícil porque se sigue teniendo culturalmente, tanto por la sociedad como por muchas procuradurías,
la idea de que representan a la víctima. Bueno, afortunadamente ahora se está dejando muy en claro que en materia penal, estoy hablando en materia penal, la representación de la víctima puede ser de múltiples, digamos, por múltiples vías. Y esto es en una visión muy amplia de lo que puede ser una víctima, no víctima del delito, sino una visión mucho más amplia. En el derecho penal, específicamente la víctima tiene un asesor jurídico. Sí. Que le va, por supuesto, a informar, pero el responsable de informar, de explicar, de decirle que sigue, que puede, que no puede, etcétera, 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 es esta persona. Y el otro está representando al Estado, que finalmente asumió la titularidad de la venganza vía acción penal en una institución que es la Procuraduría, y entonces debe de ser un digno representante justamente de la venganza penal que ahora el Estado tiene, porque se supone que no podríamos vengarnos nosotros. Sí. Entonces, eso debe ser un abogado o abogada, una persona profesional en el derecho que te deje en claro que la investigación fue solvente, es confiable, esto implica no violación de derechos fundamentales, esto implica, digamos, congruente, no perfecta, porque esos son mitos, no son perfectas las investigaciones, son solventes o no lo son. Claro. Y bueno, plantearlo en juicio con una dedicación, con una claridad, deberían de ser tan divertidas las audiencias que tendrían que vender los boletos para entrar. Sí, claro. Pero cuando tú las ves desiertas en muchos estados, pues lo que te están diciendo no expresa, pero tácitamente la sociedad es o no entiendo o es tan aburrido como siempre pareció ser y no nos interesa, porque uno sigue hablando en su lenguaje abstracto, en su rollo complicado. No hay un lenguaje claro. No hay, nos cuesta trabajo. Bueno, no solo los fiscales, pero también. Hay una comparativa con, por ejemplo, los juicios penales en Estados Unidos, por ejemplo, que son muy atractivos para la ciudadanía. De hecho, hay una prensa especializada en ese tema. Podemos ver en YouTube videos de no sé, creo que aquí a mí algo que me ha parecido, yo no soy penalista, y siempre digo gracias a Dios, ¿verdad? Pero el tema de que no se permite, por ejemplo, en que entren prensa, o videograbar en las audiencias como en otros estados, como en Estados Unidos, en algunas partes se permite, pero porque precisamente, vemos las películas, las series y todas esas dinámicas que parecen que son atractivas para la gente. No quiero decir que con esto sea un espectáculo, ¿verdad? Pero lo que sí digo es que la ciudadanía se interesa porque esto también representa la publicidad, debe representar que sea entendible para todo el mundo cómo se van a llevar a cabo esos procedimientos. Y eso también es una carga para el fiscal en cierto sentido, ¿no? Sí. Totalmente. Sabiendo más o menos la dimensión de las salas, yo creo que es razonable asumir que al menos las personas cercanas a los directamente involucrados en un fenómeno, digamos, delictual o criminal, las familias de las víctimas o los víctimos y del imputado o la imputada, en fin, casi llenarían media sala. Claro. Y estarían atentos para saber eso. Y la otra mitad al menos estaría, digamos, complementada por estudiantes y los medios de comunicación. O abogados que quieren ver. Si fuera necesario. Es correcto, o abogados, etcétera. Pero el problema es que cuando tú te sientas y te quedas escuchando preguntas que además no entiendes hacia dónde van, hacia dónde transitan, pues honestamente sientes que pierde el tiempo. ¿Y qué es lo que suplicas? Dime qué, nada más dime qué. O sea, ya ni siquiera me expliques por qué, dime qué. Bueno, vinculo, o digamos, te meto a la cárcel, no te meto a la cárcel, este es el delito, no es este el delito, o sea, pero ya lo que quieren es detener el hastío de algo que es tedioso, ¿no? Claro. Entonces, esto va a tardar en cambiar y esto implica también una visión, digamos, de una fiscalía nueva, también de los jueces y juezas, claro. Que a veces, no siempre, pero abonan tanto al tedio, sí, a lo solemne, que la gente confunde solemnidad con respeto. Y a mí me parece extraño. El respeto es el respeto. Claro. Y la solemnidad es una cosa distinta, ¿no? Claro. Finalmente, no se deberían de confundir. Ahora, el modelo está diseñado precisamente para que sea ágil, para que sea claro, ¿no? Y llenarlo de este tipo de formalismos, de protocolos. Me parece que va a contrario incluso a la naturaleza. Absolutamente, coincido, Mauro, absolutamente. Y este sentido común aplicado. Claro. ¿Para qué quiero publicidad? Para que nadie vaya. No, quiero publicidad porque quiero democratizar el servicio de justicia. Es como cuando vas a perdón el ejemplo, pero el símil va a servir. Si tú vas a un buen restaurante ahora lo que hace es que tiene expuesta la cocina
y tú ves a todas las personas que están trabajando en ella y eso te genera confianza. Claro. No piensas que le escupieron a la torta, no piensas que recogieron el bistec del suelo, o sea, ahí están todas las personas cocinando con transparencia, es un buen servicio, tú llegas, te sientas, observas y comes y que es un con reto confianza, también, y que es claro. un reto para el que está en la cocina, claro. de mantenerse limpio, de hacerlo bien, de que no se le caiga el bistec. No van a estar peleando ahí. Exacto. Eso es un tema interesante. Esto se hace público porque nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. Claro. Y bueno, si me dijeran por el momento no, a ver, ya es público. Ya vamos avanzando, o sea, ya vamos avanzando, vamos a seguirle. Ok, yo soy juez oral mercantil, ¿verdad? Sí. Que es oralidad diferente, pero Sí. es oralidad al final de cuentas. Yo le comento a mucha gente, yo nunca me sentí juez hasta que no me puse una toga y me fui a una sala de juicio, hasta que vi a los abogados y hablándonos, interviniendo en esa sala, porque realmente te sientes parte de esa dinámica, ¿no? Sí. Sé que los jueces me lo han comentado, los jueces penales lo han visto así, también dicen eso. Yo realmente me siento juez en la sala de audiencia, ¿no? No es solamente un nombre, no solamente en una oficina, no solamente firmar papeles, sino es estar ahí y hablarle frente a la gente, muchas veces que no son abogados, y realmente hacer un papel de juez. ¿Lo estará viviendo así el Ministerio Público? ¿Cómo lo ves? Sí, yo estoy seguro que lo van a empezar a vivir así. Y por eso explicaba, lo primero para empezarlo a vivir como que son ellos quienes representan al Estado en la titularidad de la acción penal, es decir, no a la víctima, por eso lo quiero dejar en claro. Cuando ellos se dan cuenta que representan, digamos, a la víctima y a muchas víctimas potenciales, Sí, y claro. a muchos imputados potenciales, o Claro. sea, porque en realidad el mensaje que se envía a través de la pena, el derecho penal genera una consecuencia que es el castigo, la pena. Y la pena es un mensaje al colectivo y al condenado. Al colectivo, ya ven que sí castigo, pero si se portan mal, los castigo. Así es. Pero también al que le castigaron, te castigué, pero mira, te conmino, pues te invito, lo que se llamaba como amonestación, a que ya no cometas ese delito. Pero si te fijas, la parte importante, y por eso se entiende de orden público, es, vean, lo castigué, pero si se portan mal, los castigo. Entonces, debe de saber el fiscal que está representando no solo a la víctima, o sea, la víctima es parte de la sociedad, pero su objetivo principal es, digamos, al Estado, que no dije que usurpó, sino que ahora tiene bajo su dirección la venganza, la acción penal se intenta por el Estado. Yo sé que hay una excepción que además es pobre, la acción penal intentada por particulares, Sí, pero por antonomasia, pues la acción penal la intenta el Estado, ¿no? Ahora, el tiempo ya se nos está acabando muy Perdón. rápido. No, al contrario. Pero no tengo duda, ¿será necesario un cambio generacional? Sí, tienes toda la razón. Mira, no quiero verme dramático, No. pero es probable que no uno. Quizá Vale. tengan que pasar Claro. unas dos Yo generaciones, también pienso lo mismo. pero tienes toda la razón. ¿Por qué unas dos generaciones? Bueno, porque algunos alumnos están siendo formados por maestros que tenemos, o que tuvieron, o que tenemos, o que teníamos una visión de la Estamos justicia penal. contaminados de Por eso. supuesto, Sí. incluso algunos son, francamente, expresan Opositores. su rencor, sí, su oposición a un cambio. Todo cambio incomoda, ¿no? Este no es la Claro. excepción. ¿Sí? Entonces, creo que unas dos generaciones tendremos que esperar. Muy bien, ya para concluir, ¿qué mensaje le das a la ciudadanía que puede esperar el sistema penal acusatorio? Porque pues tú eres un convencido del sistema, me imagino. Absolutamente. Entonces, ¿qué puede esperar a corto plazo de este sistema? Yo creo que lo que sí puede esperar es la absoluta franqueza y un proceso de evolución lento, pero sin duda de evolución. Y lo que deben de esperar es eso, que ya no haya retrocesos, que no se dejen engañar con que el regresar a información de la que no tenía acceso la mayoría de las personas es la mejor opción, y que no le apuesten a la violencia, le tienen que apostar a la ley, Claro. le tienen que apostar a la razón. Con todo respeto, si alguien le apuesta a la violencia, quiere decir que de razón tiene poco. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a don Fabio Valdés de Encezón, experto Gracias. en el sistema oral acusatorio, bueno, el sistema penal acusatorio, juicios orales penales, o bueno, como se le quiera Sí, llamar, señor. ¿verdad? Muchas gracias por habernos Gracias, acompañado. Mauro, Sabemos de veras, que eres tu bien propia amable. agenda y la verdad que ese es tu caso. Ojalá podamos tener oportunidad otra vez de comentar Será un honor. algún tema sobre este. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.